Pues buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta sesión online. Veo que estáis muy animados y hay gente de todas partes. Tenemos gente de Argentina, de Costa Rica, desde Londres, desde Frankfurt, desde Madrid. En fin, una maravilla veros ahí todos y la verdad es que ha suscitado mucho interés esta sesión y me alegro mucho porque hoy realmente vamos a tratar el tema de los PPAs, que sabemos que se ha venido haciendo como tendencia, por así decirlo, aunque no me gusta utilizar las palabras esas de los hashtags, pero tendencia en los últimos meses y parece que una tendencia creciente. Entonces, me gustaría presentaros a nuestros expertos aquí a día de hoy. En primer lugar, me gustaría pedirle a Luis Miguel que se presente, que nos cuente un poquito sobre él. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Belén, y a ATA por invitarme a este webinar. Como dice, soy Luis Miguel Palancar y soy el responsable de financiación estructurada de BBVA, con un enfoque muy importante en el sector de renovables, ¿no? Tanto en Europa como en España. A ver, Luis Miguel, ¿puedes volver a decir lo que acabas de decir? Pero por alguna razón te perdimos el audio. Habla así directamente al ordenador. Sí. Estaba todo funcionando genial, pero ahora que tenemos nuestra audiencia, pues... ¿Me oís ahora o no, Belén? Perfecto. Bueno, pues te decía, soy Luis Miguel Palancar, soy el responsable de financiación estructurada para Europa y Asia de BBVA. Dentro de nuestra área, bueno, tenemos un enfoque muy importante en la financiación de activos renovables, tanto en España como en las otras áreas geográficas en las que actuamos. Muy bien, y Luis Miguel nos está viniendo desde Madrid y te voy a pedir que hables despacito para que te escuchemos bien. Y Carlos, ¿dónde te encontramos hoy? Dinos, cuéntanos, ¿qué estás haciendo de tu vida? Pues me pillé recién aterrizado en Santiago de Chile, tenía previsto estar hoy en Madrid, pero bueno, la verdad es que al final se complican las semanas como se suelen complicar casi todas y bueno, pues aquí estamos. Entonces, hola desde Chile, ¿no? Acabas de llegar y aquí está, señoras y señores, aquí está. Muy bien. Cuéntanos un poquito sobre ti. Sí, a ver, bueno, mi nombre es Carlos Orlancio, soy el director general y el vicepresidente del área de negocio del grupo Cox Energy y bueno, pues somos una compañía que con una fuerte presencia tanto en Latinoamérica como en España, desde hace más recientemente, y nos dedicamos exclusivamente a la energía solar fotovoltaica. Muy bien, chicos. Bueno, pues estamos deseando escuchar de vosotros, ¿vale? Entonces, Miguel va a ser el primero en hablar, después va a hablar Carlos y a continuación tenemos un turno de preguntas y respuestas y vosotros podéis enviar las preguntas. Muchos de vosotros ya conocéis cómo funciona esto, habéis estado en otros webinars, entonces os voy a dar para los nuevos un poco cómo funciona. Hay una cajita abajo que pone Q&A, en mi caso en algunos pone P y R, entonces ahí es donde podéis mandar vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, las mandáis y después al final pues voy a tratar de hacer las que más se puedan, yo también tengo alguna, y por el resto, cualquier cosa, pues me podéis mandar por el chat, ¿vale? Y lo que necesitéis. Acordaros de que estamos grabando esta sesión y que os vamos a mandar tanto las grabaciones como los materiales que veáis, o sea que no os preocupéis que vais a tener los materiales. Luis Miguel, sin más ya, me gustaría que empezaras y nos dieses tu charla. Habla despacito y cerquita del ordenador para que te escuchemos. Y ya, a ver qué nos cuentas del tema de los PPAs. Habéis hecho uno interesante hace poco. A ver, cuéntanos cómo ha ido. Correcto. Bueno, oye, primero, buenos días a todos los conectados. Como tú has dicho, efectivamente, los últimos meses se está oyendo mucho hablar del mercado del PPA, especialmente en España, ¿no? Seguro que como Carlos, que se encuentra en Chile, bien sabe, y el resto de los invitados al webinar, los PPAs no es algo tan novedoso en otras geografías, ¿no? Vemos que Latinoamérica se han venido haciendo en los últimos años PPAs, si bien en España no se estaban haciendo, ¿no? Y me gustaría quizás poner unos minutos en contexto de por qué no se venían haciendo y por qué creemos que ahora sí que se están haciendo, ¿no? Yo creo que tradicionalmente las energías renovables en España, sustentadas fundamentalmente por una regulación y un régimen especial, pues venían apalancándose y financiándose, muchas vías corporativamente, otras vía Project Finance, sustentadas en esta regulación o en estos ingresos regulados, ¿no? Venimos de esquemas Feed-in Tariff, venimos del régimen especial, venimos del último 413-2014, en donde, por ejemplo, las solares fotovoltaicas tenían casi el 80% de su remuneración ligada a una retribución a la inversión, en donde quizás no había una volatilidad especial en las horas de sol y en las eólicas de viento, sí que había un potencial riesgo de cambio regulatorio, pues si se cambiaban los parámetros de la rentabilidad razonable.
todo esto hacía que las financiaciones, tanto de bancos como de inversores institucionales, se pudiesen sustentar en estos ingresos cuasi regulados o más, de alguna manera, sostenibles en el tiempo, ¿no? Y, de hecho, hemos visto la creciente tendencia, incluso de bonos de proyecto, con proyectos fotovoltaicos ligados a estos esquemas de casi el 80% de la retribución a la inversión como principal fuente de repago, ¿no? Pasamos al 2016 y 2017, donde tenemos unas subastas de potencia renovable, tanto eólica como fotovoltaica, y en donde prácticamente, bueno, pues se van adjudicando casi 8,7 gigas, ¿no? Lo cual es una potencia significativa, ¿no? Y unas necesidades de financiación muy importantes, ¿no? La gran diferencia que tenemos en estas subastas versus el esquema anterior son los descuentos. Los descuentos que se hace sobre el valor de la inversión provocan que desde el momento cero ya no existan estos parámetros, digamos, más estables, la reducción a la inversión y la reducción a la operación, y prácticamente, bueno, pues puede haber un floor teórico en donde, desde mi punto de vista, es un teórico porque el floor existirá siempre y cuando no cambien los parámetros de la rentabilidad razonable, y eso hace que entra ya a jugar de una manera más importante el riesgo de mercado o el riesgo de pool, ¿no? Yo creo que este es el punto de cambio en donde hemos empezado a escuchar de los PPAs, ¿no? Desde el punto de vista de un financiador, ¿qué es lo que nos aporta un PPA? Nos aporta una cierta estabilidad de precio. Aquellas plantas eólicas o fotovoltaicas que están dentro del régimen especial ya tienen una prioridad de despacho, por lo tanto, bueno, pues eso no sería un punto que quizás ayude por la parte del PPA, pero sí que nos ayuda una parte importante que es ver dónde tenemos o un floor o un precio fijo, ¿no? También el PPA lo que está llevando a cabo es que se puedan desarrollar plantas o proyectos fuera del régimen especial, en donde ya tienes un off-taker, tienes a alguien que te compra energía a un precio determinado por un volumen determinado. Y para mí este es el punto de inflexión que estamos teniendo, ¿no? Y es un punto de inflexión en la industria en donde realmente estamos ya tratando de cerca ese riesgo de mercado, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Yo también destacaría el futuro, ¿no? Tú antes decías que después nos preguntarás dónde viene el futuro. Bueno, pues España, como país de la Unión Europea, se ha comprometido a tener el 32% de penetración renovable sobre el consumo final hasta el 2030. El Gobierno ha lanzado un globo sonda diciendo que eso puede incrementarse hasta casi el 35%, y eso, en función de diferentes estimaciones, tanto de asesores como estatales, pues podría estar hablando de que aproximadamente podría haber unos 40 gigavatios en la próxima década, ¿no? Pues según ciertas estimaciones, pues algunos apuntan a 4 gigavatios de fotovoltaico anuales, un gigavatio de viento, y eso significa unas capacidades y unas necesidades de inversión muy relevantes, ¿no? Nosotros hemos estimado que hasta podrían ser en el entorno de 24 a 30 billones de euros, ¿no? Por lo tanto, eso requiere que efectivamente financiadores y sponsors, bueno, pues veamos cuáles son los mecanismos más adecuados para poder financiar, ¿no? Y aquí es donde yo creo que entran en juego los PPAs, ¿no? Tradicionalmente, a estos esquemas de financiación Project Finance, en donde por la propia naturaleza del producto se necesita una estabilidad de precios y de flujos de caja, bueno, pues hacían que la financiación de proyectos merchant o proyectos con un alto riesgo de precio de pool no fuesen susceptibles de las financiaciones. O si son susceptibles, bajasen ciertos niveles, como el nivel de apalancamiento de los proyectos, ¿no? Yo creo que en la etapa de los feed-in tariff hemos llegado a ver proyectos apalancándose en el entorno del 80% y quizás en las mejores épocas hasta el 85-90%, y quizás eso, a día de hoy, con riesgo de mercado, pues lo vemos francamente complicado seguir esta senda, ¿no? Por lo tanto, este riesgo de mercado lo que te hace es reducir también la exposición de apalancamiento por la volatilidad que podemos tener de riesgo de mercado. Aquí entran los PPAs, en donde realmente nos pueden dar, bueno, pues una estabilidad hasta el plazo que está cubierto el PPA, y después las entidades financieras o el resto de financiadores podrán valorar si quieren coger más riesgo de mercado o menos riesgo, ¿no? Como tú bien decías, se habla mucho, se están empezando a cerrar PPAs relevantes, ¿no? Obviamente Cox ha cerrado un PPA relevante con Audax, BVA participó como estructurador en el parque eólico de Mirova, General Electric y Forestalia, que es el proyecto Goya, donde había un PPA con Engie, Baiwa ha cerrado un PPA con Statkraft. Bueno, se va viendo que se va cerrando, si bien es cierto que lo que subyace es muchísima actividad. Hay muchísima actividad
bueno, pues estimamos que puede haber entre 2.500 a 5.000 megavatios a día de hoy intentando financiarse, intentando desarrollarse, etc., ¿no? Por lo tanto, la actividad y el interés por el mercado de PPA es relevante, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista financiador, yo destacaría, y eso sería el objetivo de mi ponencia, los puntos claves, ¿no? Los puntos claves que miramos los financiadores de cara a valorar la financiación o no del PPA, ¿no? Por un lado, bueno, yo destacaría los off-takers, ¿no? O sea, ¿quién es la contraparte de los PPAs, ¿no? Estamos viendo diferentes tendencias. Hemos visto utilities con un cierto perfil de riesgo crediticio, pues tendiente al investment grade. Hemos visto muy activos a Engie, a Starcraft, a Endesa, a Axpo, a EDP, etcétera. Obviamente, el perfil de riesgo crediticio de la contraparte, bueno, pues es bueno. Estamos viendo recientemente que las compañías petroleras que están haciendo un acercamiento también a las energías renovables están entrando como PPA providers, pues es el caso de Shell, de BP, de Cepsa, incluso de GAT, de Repsol, algunos, bueno, con mayor grado de desarrollo que otros, pero sí que es cierto que se ve un interés. Después hay comercializadoras, quizás no utilities comercializadoras de un menor tamaño, como Nexus, como Feni, como Audas, como Factor Energía, donde también se están interesando por ser contrapartes de los PPAs. Y finalmente estamos viendo consumidores finales que por sus necesidades de energía y por ser unos altos costes para ellos la energía, pues están considerando el poder cerrar PPAs, bien directamente con los desarrolladores de los proyectos renovables o incluso, bueno, pues con intermediarios como puedan ser compañías petroleras, como puedan ser utilities o como puedan ser comercializadoras, ¿no? Pues en este caso hemos visto recientemente en prensa que Forti ha cerrado un acuerdo con Starcraft, Engie con el grupo Adiseo, Iberdrola con Euskaltel, etc., ¿no? Por lo tanto, vemos que sí que se está moviendo realmente el mercado, ¿no? Lo que yo destacaría de los off-takers desde el punto de vista del financiador es, realmente nosotros en el PPA buscamos una estabilidad de precios y que se puedan cumplir los contratos, que se puedan cumplir las obligaciones de pago o las diferentes obligaciones que haya en el contrato PPA. Por lo tanto, la calidad crediticia o el que realmente esos PPAs estén macheados con contratos a largo plazo con terceros es relevante, ¿no? Por lo tanto, yo ahí sería el primer punto en donde la calidad crediticia y la fiabilidad de cumplir con las obligaciones de los contratos es algo que se va a valorar desde el punto de vista de los sponsors, ¿no? y de los off-takers, ¿no? Después yo destacaría, estamos viendo diferentes tipos de PPA en función, bueno, pues hay PPAs con precios fijos, donde obviamente la volatilidad de ingresos es muy baja y potencialmente puede permitir que sponsors muy tradicionales y conservadores puedan acercarse a este mercado. Puede haber esquemas con precios floor más una cierta prima que están cobrando los off-takers. Vemos esquemas de ingreso mínimo garantizado. Vemos ingresos de floor con prima que solo se paga si hay un cierto upside en los precios del pool. Bueno, estructuras mixtas. La verdad es que está siendo muy variopinto y sí que es cierto que cada PPA lo que estamos viendo es que es diferente al otro, ¿no? O sea, al final aquí ya no es tan fácil como teníamos en el Feed-in Tariff, donde prácticamente todo era lo mismo, era más fácil de analizar y más fácil de implementar. Estamos viendo que cada PPA es distinto y hay que tratarlo de una manera individualizada, ¿no? Por lo tanto, quizás pues también le está dotando de un grado de sofisticación al sector, ¿no? Igualmente los ingresos, aparte del precio, pues bueno, pues estamos viendo que está también jugando el tema de la producción, ¿no? La producción es importante, quizás en el esquema del 4T de 2014 la producción, mientras que cumpliésemos un mínimo, no era tan relevante, a día de hoy sí que es relevante, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo pues, esquemas en donde hay producción fija, pues en P90, por ejemplo, que produzcas base load o pay as produce. Este es un tema importante, especialmente en los fotovoltaicos, el riesgo de apuntamiento. Obviamente los bancos preferimos aquellos contratos donde tengamos unos ingresos que ya tengan en cuenta el riesgo de apuntamiento, porque si no es una variable más de incertidumbre que tendrás que meter en tu modelo financiero. Bueno, básicamente vemos ahí también esquemas de ingresos diferentes. En cuestión a los plazos, ¿no? Los plazos también es una de las claves del apalancamiento, ¿no? Al final el banco o el lender va a prestar en función del plazo del PPA más una potencial cola negativa, que significa que cogeremos X años de riesgo de mercado. Y ahí estará el apetito de cada entidad por tener mayor riesgo de mercado o menor riesgo de mercado, ¿no? Y aquí sí que estamos viendo pues, ciertas diferencias
en función de las entidades, ¿no? Si tienen más interiorizado coger más riesgo de mercado o menos riesgo de mercado, ¿no? Lo que estamos viendo son plazos entre 10 y 15 años, básicamente, que te podrían permitir financiaciones pues, con unos ciertos años posteriores de ola negativa, teniendo en cuenta el riesgo de mercado, ¿no? Después, a ciertos aspectos críticos que estamos viendo y que creo que son relevantes, bueno, ver qué porcentaje de los ingresos son contratados bajo el PPA y porcentaje, como digo, son ingresos de mercado. Los ingresos de mercado vienen tanto al final del periodo del PPA como potencialmente en aquellos esquemas en donde hay una producción en P90, pues hasta a lo mejor la producción de P50, puede haber cada año también consideración de algún tipo de riesgo de mercado, y aquí varía mucho. Estamos viendo esquemas desde donde tenemos casi el 80% de los ingresos contratados, que obviamente a los bancos quizás nos dan más tranquilidad, hasta 50%, etc. Estamos viendo rangos bastante diferentes, pero también los sponsors van corriendo sus números, ¿no? Pues efectivamente para un sponsor que vaya a precio fijo realmente no tiene un upside con respecto a la evolución del precio del pool. Para aquel sponsor que tenga esquemas de PPA con precios floor, pues obviamente puede tener un upside y ese upside, bueno, pues de alguna manera tendrá que valorar el porcentaje de ingresos que quiere tener contratados o no contratados, ¿no? Como he comentado, la calidad crediticia del off-taker es relevante, estamos viendo diferentes estructuras pues para mejorar esos temas, pero eso también tiene, y eso también está ligado, bueno, al apetito, ¿no?, que tengan las entidades financieras por el riesgo de mercado, ¿no? Cuanto más riesgo de mercado quieras asumir porque te creas internamente un determinado precio del floor mínimo, pues quizás tus requisitos en calidad crediticia o en porcentaje de riesgos contratados será menor que si tienes menos apetito, ¿no? Y por otro lado, yo creo que un tema muy importante en los esquemas PPA sería la terminación del PPA, ¿no? Al final, muchas entidades financieras entran a estas financiaciones porque está ese contrato PPA. Si a lo mejor no estuviese ese contrato PPA, algunas entidades financieras no financiarían a día de hoy con apalancamientos altos, obviamente con apalancamientos razonables. Históricamente se ha venido financiando el negocio merchant de utilities y de compañías eléctricas, pero bueno, si ese PPA desaparece por un incumplimiento de una contraparte, pues potencialmente eso puede ser un problema para las entidades financieras, ¿no? Entonces ahí sí que estamos viendo que el pago por terminación del PPA pues, es un tema bastante delicado en muchos PPAs, donde al final los bancos lo que están buscando es, bueno, en el hipotético caso en el que el PPA, por cualquier razón imputada al off-taker, quiera romper ese contrato, pues que haya una indemnización que haga que de alguna manera tu exposición al riesgo de mercado se reduzca en una cuantía a determinar, ¿no? Y eso obviamente también está ligado con la calidad crediticia del PPA. Cuanto mayor calidad crediticia tenga, ese pago por terminación va a estar mejor soportado que con una calidad crediticia menor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estos serían los aspectos críticos que estamos viendo en el mercado. Como digo, cada PPA es diferente y estamos viendo pues, que implementar los PPAs e implementar la bancabilidad está, bueno, llevando cierto trabajo. Y bueno, lo que también vemos es la evolución a futuro, en donde obviamente a día de hoy los PPAs se han financiado con 4 o 5 jugadores como off-takers y efectivamente, bueno, pues para que el mercado crezca, sí que es cierto que con esas necesidades de inversión necesitaríamos que entre todos hagamos pues que con más off-takers y con diferentes estructuras pues podamos financiar, ¿no? Yo como resumen diría que estamos en un momento de cambio en el sector, es un momento de cambio en donde cada vez vemos más el riesgo de mercado todos, cada vez lo vamos abrazando más en diferentes estadios y las financiaciones obviamente pues van evolucionando a estos nuevos riesgos, ¿no? Yo creo que en función de los plazos, en función del porcentaje de riesgos merchant, etcétera, pues las financiaciones tendrán más o menos apalancamiento, habrá más apetito por unos jugadores o menos, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que el mercado se tiene que, de alguna manera, lanzarse, estabilizarse y coger velocidad de crucero. Estamos en ello, quizás estamos en una etapa un poco incipiente, todos trabajando, y desde luego que apasionante, ¿no? Muchas gracias, Luis Miguel. Está de acuerdo contigo la gente. Todo el mundo me está diciendo aquí en el chat que no has podido porque has estado hablando, que sí, que les parece que 40 gigavatios efectivamente es doable, es alcanzable. Me encanta verlo, ¿no? Porque ves este número tan grande y dices, es increíble, pero la realidad es que cuando después lo empiezas a poner en milestones, no es para tanto, tenéis toda la razón. Sobre todo cuando ves ya los assets, los activos de carbón también bajando en las próximas décadas.
Ok, vamos a pasar la voz ahora a Carlos. Ha habido alguna que otra pregunta, pero por favor, seguid mandando las preguntas en el Q&A. Habéis tenido unas preguntas específicas también para Luis Miguel, que después las haremos. Y Carlos, adelante, muéstranos tu pantalla para que podamos verla. Voy a ver si soy capaz. Si ya lo has hecho antes, seguro que sí, sin problema ninguno. Perfecto. Okay, ¿Pones eso delante, por favor? Creo que ya está ahí, ¿no? Sí, perfecto, Fenomenal. ya estás preparado. Perfecto, fenomenal. Bueno, pues voy a intentar dar una pequeña muestra. La verdad es que cuando me comentó Belén lo de hacer esta presentación, muchas veces es complicado porque también depende mucho del perfil de los asistentes, ¿no? Entonces, siempre te da miedo o quedarte demasiado corto, o quedarte demasiado largo, o ir demasiado a fondo, o quedarte demasiado en la superficie, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos intentado hacer un híbrido, pero bueno, como tenemos luego un turno de preguntas, pues yo creo que cualquier cuestión la podremos resolver o profundizar donde se quiera, ¿no? A ver, ¿cómo va? Ahí está. Bueno, a ver, en primer lugar sí que me gustaría hacer... Nosotros llevamos trabajando, pues la verdad es que ya varios años, empezamos en Latinoamérica, sobre todo empezamos en Chile, trabajando con PPAs, tanto de subastas como privados, luego pasamos a México, donde también hemos firmado PPAs privados. Estamos cerrando... Sí, perdona. Perdona. Ok. Y bueno... Y ahora, pues desde hace como un año y medio más o menos, arrancamos en España, bueno, pues con la firma del que fue, pues en su momento, el mayor PPA de solar, ¿no? De los que se habían firmado hasta la fecha con Audax, con la comercializadora. Y sí que hemos visto siempre en los distintos mercados como una evolución, ¿no? Una evolución en 4 fases. El gráfico, la verdad es que no es muy afortunado, voy a intentar explicarlo. Para mí son un poco las 4 fases de los PPAs en un mercado. O sea, todo PPA arranca casi siempre en los mercados con una subasta. Siempre hay unos procesos de subasta que son los que impulsan que bueno, pues es un llamado internacional donde todas las compañías, también hay que decirlo, mayoritariamente españolas, pues acudimos a los países, a los distintos países, y bueno, pues es un poco la excusa para entrar en un país nuevo y para poder firmar pues unos acuerdos de venta. Y normalmente esas subastas suelen estar organizadas por los distintos ministerios de industria o de energía, y son para las distribuidoras o las comercializadoras o las suministradoras, porque dependiendo del país, pues en cada país recibe un nombre, ¿no? No tienen garantía pública, pero sí que de alguna manera están sujetas a algún tipo de garantía del propio sistema, ¿no? Pues bueno, pues que si en el caso de que quiebre un off-taker, pues bueno, pues la ley dice que el resto de off-takers lo tienen que tomar. Bueno, dependiendo del país, la verdad es que la casuística es muy grande, ¿no? Luego se suele abrir una segunda fase de PPAs de comercializadoras, es decir, las propias comercializadoras cuando ven las subastas en el país ven ya un modelo de contrato de PPA que además suele estar ya más o menos pactado con la banca y bueno, pues se animan a arrancarse en el terreno de los PPAs privados, ¿no? Luego hay una tercera fase y repito, no tienen por qué ser consecutivas, pero un poco lo que estamos viendo del conocimiento. Una tercera fase donde se empiezan a firmar los grandes PPAs corporativos, ¿no? Grandes PPAs corporativos fundamentalmente industriales, grandes consumidores que bueno, pues que son muy intensivos en el consumo y bueno, pues que quieren explorar esto para mejorar su factura eléctrica. Y luego, finalmente, pues se quedaría lo que dijéramos los PPAs comerciales, que tampoco exactamente es comercial. Un PPA comercial para mí es, bueno, pues empresas que a lo mejor no tienen tanto tamaño y que bueno, pues están muy interesados también en bajar su coste de aprovisionamiento, sobre todo, bueno, pues en el país no hace más que hablarse de PPAs, de que baja el precio de la energía y de alguna manera se quieren aprovechar. Sí que es cierto que esta última fase, esta parte de PPA comercial, suele ir muy apoyada en la comercializadora. O sea, es decir, estos PPAs, más que directamente con generadores, suelen firmarse más directamente con comercializadoras, que lo que hacen es una especie como de cesión de parte de su PPA a un cliente final durante un determinado tiempo, ¿no? Y ahí normalmente la comercializadora lo que juega es un papel
casi de hacer un swap, ¿no? Hacer un swap en el sentido de que la comercializadora con su balance se compromete a un largo plazo de PPA a un buen precio y luego lo que hace es firma PPAs a menor corto plazo pero a mayor precio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues de alguna manera aguantan ese riesgo de horizonte temporal, pero bueno, pero les es muy rentable, ¿no? Y abajo lo que he querido ver es un poco en estos 4 tipos de PPAs cómo evoluciona, ¿no? Es decir, no me voy a meter, no voy a perder mucho tiempo en la parte de bancabilidad porque además creo que Luis Miguel lo ha explicado perfectamente. Pero bueno, está claro, por ejemplo, que la parte de bancabilidad y calidad crediticia que estábamos hablando antes, pues bueno, pues en la subasta pública es muy alta, es muy grande. Conforme vamos avanzando, pues la comercializadora, pues depende evidentemente de comercializadora, pues bueno, pues puede estar al mismo nivel de la subasta pública, a lo mejor un poquito menos, los industriales un poquito menos y los comerciales, pues bueno, pues menos, ¿no? Aunque solo sea por tamaño de balance. Los plazos de subasta suelen ser los más largos. Bueno, pues estamos viendo plazos a lo mejor entre 15, 20, incluso algunos hasta 25 años. Las comercializadoras, pues bueno, pues los plazos más habituales que que nosotros estamos viendo son 15 años, alguna puede llegar un poquito más, incluso hasta 20, pero con renegociaciones de condiciones. Y conforme vamos avanzando, pues los industriales es difícil que un industrial te acepte más de 10 años en un PPA, aunque solo sea por la visibilidad. Y luego, evidentemente, pues por la propia visión del banco, ¿no? De creerse que esa industria va a seguir ahí dentro de 10 años. Y los PPAs comerciales, bueno, pues mucho menos, ¿no? Entonces, un PPA comercial realmente, pues más de 5 años yo no los veo. Las garantías. Bueno, pues las garantías, aquí está invertido el color, porque bueno, lo que pasa es que está pensado desde el punto de vista del generador, ¿no? En este caso que somos nosotros. Pues bueno, pues cuando es subasta pública, normalmente tienes que presentar muchas más garantías, lo cual no es bueno para el generador, pero es buenísimo para los bancos, y conforme vas avanzando, pues se va invirtiendo, ¿no? Hasta llegar al final a un PPA comercial donde apenas habría que poner garantías. Y bueno, pues eso para el banco pues no sería tan positivo, ¿no? En cuanto a estructura de precio, pues es exactamente lo mismo. O sea, pues los precios son muy agresivos, estamos viendo unas grandes diferencias de precio. En el caso de España es distinto porque realmente no hay un precio de subasta. Esperemos que ahora en la siguiente subasta, según anuncio del Ministerio, sí que haya un precio de referencia. Sí que hemos visto en otros mercados que los precios de subasta siempre son más bajos, precisamente pues porque la calidad crediticia y el modelo de contrato que ya está muy, muy bancarizado. Y bueno, pues conforme vas avanzando, pues cuando se firma con una comercializadora, pues un poquito más caro, con un industrial un poquito más, y al final, bueno, pues lo más caro sería el comercial. ¿Qué tipos de precios estamos viendo? A ver, estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel, lo que comentaba antes, que la verdad es que los PPA están convirtiendo como las tortillas de patata como las paellas, ¿no? No hay dos iguales. O sea, cada uno es de su padre y de su madre y todos nos queremos inventar alguna novedad, ¿no? Pero básicamente esas novedades no es porque queramos complicar las cosas, es porque es la manera de intentar machear los intereses del off-taker con los intereses del generador, ¿no? Que evidentemente son bastante distintos. Yo como generador me interesa el mayor largo plazo posible, al off-taker le interesa el menor plazo posible. A mí me interesa el mayor precio posible, al off-taker el menor. Son posiciones demasiado contrapuestas, ¿no? Hemos querido aquí poner simplemente 3, que entendemos que son las más habituales, y luego, bueno, pues lo que suele haber es combinaciones de ellas, ¿no? Pues el swap al final lo que se está haciendo es un acuerdo que normalmente suele ser una liquidación por diferencias, en la cual el cliente está expuesto, o sea, es un señor que está comprando energía en el mercado y que está con un precio variable, que un día le sube, otro día le baja, que tiene una tendencia a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y entonces lo que se hace es cerrar un precio fijo con él. Se cierra un precio fijo con él, al margen de lo que haga el mercado. Entonces, cuando el mercado, este señor sigue comprando, en el caso de que fuera un financiero, evidentemente, ¿no? Ahora veremos la diferencia entre el financiero y el físico. Cuando este señor está comprando en el mercado y está comprando a distintos precios, pues cuando él está comprando la energía a un precio superior al precio fijo que tiene marcado en el contrato, pues bueno, pues lo que hace el generador, que a su vez está vendiendo también la energía en el mercado a un precio superior del que tiene marcado en el contrato, el generador le devuelve
en este caso al cliente, la diferencia, ¿no? La diferencia del precio de mercado sobre el precio fijo que pactaron. Y si el precio de mercado cae por debajo del precio fijo, pues bueno, pues la situación es al revés. En este caso es el off-taker el que está comprando más barato, el generador está recibiendo una menos generación, una menor retribución, con lo cual pues lo que hace es le devuelve, ¿no? El segundo modelo, que sería el modelo de Fluor, bueno, arriba, pues evidentemente mejora el apalancamiento. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque la generación, estoy hablando, y disculparme la querencia, pero bueno, pues a lo mejor estoy planteándolo demasiado en el entorno de la solar, ¿no? de la energía solar, pero bueno. En el caso, por ejemplo, que estábamos antes hablando del swap, evidentemente permite un mejor apalancamiento, pues porque ya hemos hecho la inversión, tenemos una generación muy predecible, pues nos estamos moviendo a niveles de P90, por ejemplo, y bueno, pues el banco se siente muy conforme. ¿Cuál es la parte negativa? Que reduce la rentabilidad. Es decir, se sacrifica precio, con lo cual la rentabilidad pues no es tan buena como debería ser, ¿no? Cuando estamos hablando de un floor, pues bueno, pues mejora algo la rentabilidad, porque el floor al final lo que está diciendo es, oye, yo voy contigo a mercado, es un poco el modelo de la subasta, ¿no? Es decir, vamos a quedarnos de acuerdo en un suelo, en un precio suelo, y yo lo que te voy a hacer es, como generador, te voy a vender la energía al precio de mercado menos un descuento. Y lo que sí que el banco a mí me exige, tener un suelo que me permita, en el peor de los casos, pues poder devolver o poder acometer el servicio de la deuda, ¿no? En este caso, pues bueno, pues mejora la rentabilidad, evidentemente, porque sobre todo en momentos como el de ahora, con unos precios de spot altísimos, pues bueno, pues mejora la rentabilidad muchísimo, sobre todo en el corto plazo. Si bien, pues bueno, y esto ya podría ser discutible, empeora el apalancamiento. ¿Cuándo empeora el apalancamiento? Pues dependiendo del estudio de precios que maneje el banco y del estudio de precios que manejemos nosotros. O sea, es decir, esto es así, ¿no? Del estudio de precios que se crea el banco o del que nos creamos nosotros. Y el collar, bueno, pues al final es la mezcla de ese floor que estábamos hablando antes, pero lo que se le está poniendo también es un techo. O sea, se hace como un túnel mediante el cual pactamos un precio mínimo y un precio máximo. Con lo cual, mientras nos movamos entre el precio mínimo y el precio máximo, el generador le venderá al off-taker a un precio a descuento, con un determinado descuento sobre el precio de mercado, pero con la condición de que si el precio baja por debajo del suelo, pues el off-taker se compromete a pagar ese suelo, y si el precio sube por encima del techo, del cap, pues en ese caso el generador se compromete a no cobrar más de lo que se haya comprometido, ¿no? ¿Qué ventajas tiene firmar un PPA con respecto a ir a merchant, ¿no? Bueno, ahí he querido un poco poner lo que decíamos antes, ¿no? En análisis del suelo de mercado. Bueno, parece ser que hay un consenso, y esto podría dar también a muchas discusiones, pero sí que hemos visto un consenso en España alrededor de que hay un floor técnico en torno a los 30 euros, más o menos. O sea, yo creo que es un floor que por lo que nosotros estamos viendo, pues es generalmente aceptado. A partir de ahí, si aplicamos, es decir, la parte más conservadora sería, oye, pues aplicamos el floor técnico y que está en torno a 30 euros y sobre ese escenario pues financiamos, ¿no? Y la verdad es que no, la verdad es que pues bueno, pues las entidades financieras la verdad es que han evolucionado en el último año con respecto a este tema mucho, y bueno, pues ya van viendo precios de mercado y evoluciones precisamente para poder calcular esos posibles beneficios extraordinarios, ¿no? Y ahí veis la absoluta disparidad, por ejemplo, que hay entre los distintos asesores de precios, ¿no? O sea, es decir, cada color es un asesor de precios distinto, y como veis, pues bueno, pues en función de si elegimos uno o elegimos otro, pues la verdad es que estamos hablando de que son proyectos radicalmente distintos, ¿no? ¿Para qué existe el PPA? Bueno, pues el PPA precisamente lo que hace es evitar esto. Lo que hace es evitar, sobre todo si hay una parte que ya está contratada a un precio medianamente fijo, pues bueno, pues lo que evita es estas volatilidades, que las entidades financieras pues se sientan más conformes. Y sobre todo, hace un año y medio le preguntabas a cualquier entidad si estaban dispuestos a financiar a merchant. La respuesta era no. Hace, creo que fue 8 meses, yo en una jornada del sector, fue la primera vez que oía un banco diciendo: bueno, merchant nos lo planteamos, evidentemente no van a ser con las mismas condiciones de las que nos estamos planteando financiar a subasta, pero
pero es planteable, ¿no? Pues con menor apalancamiento o con menores plazos, ¿no? Y bueno, pues al final es lo que hace. O sea, un PPA lo que te mejora es el apalancamiento. Ahí hablamos de unos porcentajes y de unos plazos, pero bueno, pero esto como siempre, y sobre todo una banca tan dinámica como la que tenemos, la verdad es que si tuviera que hacer esta presentación hace 3 meses o la tuviera que hacer dentro de otros 3, pues probablemente las cifras serían distintas, ¿no? Entonces, un poco un benchmark de mercado que nosotros entendemos que es donde estamos ahora. Diferencia entre un financiero y un físico. Bueno, pues la diferencia entre un financiero y un físico básicamente es que en el financiero es un swap. Lo que pasa es que yo como generador lo que tengo es una cobertura física de un precio, de una planta, de una determinada planta. No hace falta que yo diga de dónde estoy suministrando, aunque hay off-takers que evidentemente sí que quieren que se lo diga. Estamos hablando del modelo puro. Las estructuras de precios son muy flexibles. El desarrollo de los proyectos, en un caso puro de un financiero que yo no tengo nominado ningún proyecto, hasta puedo cambiar de proyecto en un momento dado. O yo puedo firmar un PPA hasta sin tener proyectos e ir cerrando PPAs a corto plazo, porque yo como generador o como firmante de ese swap soy que asumo ese riesgo que hablábamos antes de mediar entre el largo y el corto plazo. Y bueno, y luego el físico, pues sí que hay una identificación concreta. Es un pay as produce, como se dice, ahora veremos cómo es ese modelo, y sí que hay una identificación entre la planta que genera y el comprador que compra, y además eso se suele transmitir al mercado. O sea, bueno, no es obligatorio. En la programación se dice quién está generando y para quién se está generando. Los 3 modelos que estamos viendo de PPAs se replican un poco los modelos que hemos visto en otros sitios. Es el baseload. A ver, el baseload. Abajo hemos puesto hay un gráfico donde veis el perfil, son las 24 horas del día, lo que sería el perfil de generación solar. Cuando se habla de un PPA baseload es que se está vendiendo la misma cantidad de energía a lo largo de las 24 horas. No hay ninguna variación. Hoy os puedo decir que, por ejemplo, es el modelo que las comercializadoras están eligiendo más porque se está aplanando mucho la curva de demanda en España y la verdad es que el baseload es lo que más se está demandando. Lo cual es un problema para los generadores solares, ¿no? Por lo menos hasta que no tengamos el almacenamiento a unos precios competitivos. Aquí, evidentemente, si es un eólico, el eólico tiene que ser capaz de cubrirse de alguna manera o de ir a riesgo de mercado las horas que él no esté produciendo, con el riesgo de mercado que eso tiene. Y en el caso de un solar, como veis ahí, pues tendría el problema de que le sobraría generación a lo mejor en la parte central del día y le faltaría generación en la noche, con lo cual, pues bueno, pues ahí tiene también un riesgo de mercado que tendría que asumir, pues subiendo la parte de baseload, o sea, ahí ya cada uno lleva sus estrategias, ¿no? O cubriéndose en el mercado de derivados. El pay as produce es el más fácil y es el más sencillo y es el que más le gusta a todo el mundo, sobre todo a los bancos y a los generadores, que es todo lo que genero te lo vendo. Y da igual, ¿no? Evidentemente ahí se suele establecer una energía mínima para darle una visibilidad al off-taker, etc. Y luego el sintético es cuando estamos hablando de que se hacen unas curvas de producción, se simulan unas curvas de producción, AP50, AP90, la probabilidad que sea, y se venden esas curvas de producción. Si el generador, por lo que sea, ha entrado en mantenimiento y tiene menos producción, lo que hace es tiene que buscarse la vida en el mercado y suplirla. Y en el caso de que venda más, bueno, pues mejor para él, la puede vender en el mercado y tener esos upsides, ¿no? Bueno, yo creo que aquí no voy a entrar mucho porque ya Luis, la verdad es que ha entrado bastante en el tema. Aquí estaba el famoso tema del apuntamiento, que luego si queréis lo podemos comentar. Y bueno, y para terminar nos pedían un poco pues cuáles serían las comercializadoras, ¿no? Bueno, pues aquí como veis, bueno, pues este es un ranking que no es fácil, que muchas veces no es fácil de hacer porque hay rankings por número de clientes, por energía, etcétera. Pues bueno, pues esto es por cuota de mercado. ¿Veis? Aquí están nominadas el 90% de las comercializadoras, o sea, las comercializadoras, perdón, que ocupan el 90% del mercado y el resto es un 10%, lo que queda. Y bueno, como veis están pues los de toda la vida, las Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP. Luego aparece ya Fortia, está Repsol, que era la antigua Viesgo, Acciona, y la primera, dijéramos, independiente es FENIE, junto con VM, Audax, Aspo y Nexus, ¿no? Que son, yo creo que las grandes comercializadoras. Y ya, y poco más. Muchas gracias. Muy bien. Oye, ¿y qué era lo del apuntamiento? A ver, uno de los dos, por favor, sacadme de las dudas.
Luis, no te escuchamos. Yo mismo. Tenía el micrófono silenciado para escuchar a Carlos. Bueno, al final el apuntamiento es el precio que captura la planta solar o la planta eólica realmente, ¿no? O sea, al final, como comentaba Carlos, en diferentes horas, en las horas pico, especialmente de las solares, durante el día, en donde puede haber viento y solar y hay demanda, ese precio real puede ser inferior al precio medio que pueda existir durante el resto del día completo. Entonces, históricamente, las plantas eólicas, por producir por la noche y tener menos, bueno, pues al final menos factores de producción, pueden capturar un precio mayor del precio medio del pool que pueden estar capturando las plantas fotovoltaicas, ¿no? A día de hoy estaba más o menos, digamos, no muy diferente. Se plantea que ese potencial riesgo de canibalización, apuntamiento, etcétera, cómo va a venir cuando haya mucha más capacidad instalada, especialmente de solar, ¿no? Entonces, al final, lo que comentaba Carlos, a nosotros, el que te paguen el precio vendido en la hora producida, te quita ese factor de incertidumbre, porque a día de hoy, en función del asesor que preguntes, el factor de apuntamiento a largo plazo puede variar, ¿no? Si tú tienes un factor de apuntamiento, digamos que el factor de apuntamiento 1 sería que tú estás capturando ese precio medio diario. Si tú tienes un factor de apuntamiento de 0,80, significa que tú no estás cobrando ese precio medio, sino estás cobrando un 80% menos, ¿no? Por lo tanto, es un factor de incertidumbre a poner en un modelo financiero más allá de, como decía Carlos, de los precios de mercado, la estimación de precios de mercado, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos contratos que tengan en cuenta ese factor de apuntamiento te quita esa potencial incertidumbre, ¿no? Al final te están pagando por el precio de la hora de producción, ¿no? Muchas gracias. Queda claro. Nos vamos con las preguntas porque hay muchas. Tenemos un montón, a ver cuántas podemos cubrir. Ya me vais diciendo quién la quiere responder, si queréis los dos sin problema. A ver, primero aquí Ignacio nos manda una pregunta que dice: las coberturas de los off-takers tradicionalmente han sido hacia el corto plazo, 2-3 años. ¿Cómo de rápida creéis que es la evolución hacia las coberturas cada vez de más largo plazo vía PPA? No sé, si quieres, Carlos, cojo esta porque, vamos, porque tengo el micrófono abierto. Tú me la habías marcado, sí, adelante. Pero, bueno, lo que sí que estamos viendo es que está viendo determinados jugadores que están ofreciendo coberturas a 10 y 15 años, ¿no? Y son aquellos que hemos comentado, ¿no? Tanto utilities como potenciales consumidores que ya están cerrando contratos a largo plazo, y cuando tenemos largo plazo son más de 5 o 6 años, obviamente, ¿no? Por lo tanto, sí que estamos viendo un mercado de 10 a 15 años, ¿no? El punto es el que yo comentaba, ¿no? Al final, cada compañía que cierra un PPA, pues, por ejemplo, Audax en el caso de Cox, Statkraft o Engie, que están haciendo contratos en España, o Villarmir, etcétera, tendrá una exposición determinada. O sea, ellos también tienen un límite de riesgo para conseguir esa exposición que tienen al riesgo de mercado, excepto que por detrás se estén cerrando contratos o unas contrapartes por el mismo periodo que están ofertando en el mercado, ¿no? Entonces, si no hay evolución en que otros jugadores vayan ofertando esos precios a largo plazo, o esa gente se va retirando porque vaya considerando que haya mayor riesgo en coger un riesgo del precio pool a largo plazo, bueno, pues efectivamente al final las estructuras tenderán a precios a más corto plazo, donde hay más visibilidad, pero en donde tanto el sponsor como los bancos correremos con otro cierto riesgo, que es que ya no sabemos el precio más allá de renovación. Si yo tengo un PPA a 3 años, al final sigo teniendo una estimación de riesgo de mercado a futuro, porque como no sé cómo va a evolucionar el precio en el año 4, tendré que tomar unas determinadas hipótesis y que básicamente es riesgo de mercado, ¿no? Entonces, respondiendo, quizás ese mercado rollover, ¿no?, de rotación de PPAs está por desarrollar. Como dice Carlos, esto va evolucionando rápidamente, ¿no? Y al final va a depender mucho de lo cómodos que estemos todos con el riesgo de mercado, y si eso va tendiendo a estar más cómodo, pues puede que en un futuro se puedan ver financiaciones basadas en esa rotación de PPAs a corto plazo. Lo que sí que a día de hoy se están cerrando son PPAs a largo plazo, y cuando me refiero a largo plazo es por encima de 7 años. Estamos viendo que de esos PPAs sí que hay jugadores, off-takers, que los están ofertando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta porque tenemos tantas. A ver, ¿cómo creéis que puede influir el desarrollo de los PPAs en el factor de apuntamiento de los eólicos y fotovoltaicos? ¿Creéis que su desarrollo permitirá compensar el riesgo de canibalización que se espera aumente por mayor potencia eólica fotovoltaica al no casarse con su precio en el mercado?
Esa ha sido una pregunta bastante abierta. A ver, Carlos, Sí, a ver, yo si queréis intento responder. A ver, si yo supiera la respuesta a esta pregunta, esto es como bueno, dice creéis, ¿eh? No dice tenéis la seguridad en la bola de exacto. cristal. Pero bueno, a ver, evidentemente tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Sí que es cierto que estos cambios son predecibles. O sea, todos estamos viendo estos cambios. O sea, cuando tú tienes una punta de precio, por ejemplo, en el día, en las horas solares, y de pronto pues van a entrar mucha más energía en esas horas, a ver, esto es ley de oferta y demanda, el precio va a bajar, ¿no? Sí que es verdad que ya desde hace tiempo, desde los distintos sectores, pues lo que se está haciendo es un llamamiento a intentar modificar las reglas de casación de mercado de OMIE, ¿no? En este caso, del mercado del pool de fijación del precio. Porque es unas reglas de fijación de precio que estaban preparadas pues, para un mercado distinto, con mayoría de energías fósiles, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues yo creo que en este caso el gobierno no podría permitir que la entrada de renovables al final lo que haga es que se vayan los precios abajo y que quiebren, ¿no? Entonces, evidentemente es algo que no va a ocurrir ni este año, ni el año que viene, ni a lo mejor dentro de 2 años, pero sí que es un riesgo que merece la pena que en este... Y de hecho, hasta donde yo sé, sí que está en la agenda de negociaciones y es algo que tiene el gobierno, el ministerio encima de la mesa y que lo está planteando. Pero pues las reticencias son muchas, ¿no? de muchos actores del mercado. Va a ser interesante. Los próximos 2 años en energía en España son como una telenovela. A ver, esta pregunta para Luis Miguel, muy fácil. ¿Qué prefieres? En temas de PPAs, ¿SLIFT físico o financiero virtual? Te tienes que escoger cuál es el PPA ideal. No te escuchamos, perdona. Sí, pasa un montón eso, a mí me pasa también. Perdona, Sí. disculpad. No sé si el PPA existe, el ideal existe, porque lo estamos yo creo que entre todos no creando, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene o puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Yo quizás me voy a centrar en los que están más en mercado, que son los financieros y los físicos, ¿no? Por un lugar, un PPA físico, pues obviamente tiene la ventaja de que sabes que la producción la está consumiendo un consumidor que tiene, más allá de los aspectos financieros, pues otras motivaciones para ese PPA, necesita esa energía, quiere que esa energía sea verde, por lo tanto, no todo va a depender de ese precio del pool sube o baja, o una potencial motivación financiera de seguir o no cumpliendo ese contrato, ¿no? Que partimos de la premisa de que cualquier contrato se va a cumplir a futuro, ¿no? Entonces, al final eso te da, pues oye, también un aspecto industrial que es valorable, ¿no? Y quizás en esos casos no es lo mismo comparar la calidad crediticia que tenga un PPA físico directo con esa capacidad industrial para poder llevar a cabo el proyecto que no. Y por la parte financiera, un PPA financiero es perfectamente válido. Lo único que al final estamos hablando de un producto prácticamente derivado, ¿no? Porque, como decía Carlos, tú puedes firmar un PPA financiero y por detrás incluso no tener contraparte. Estás haciendo al final una apuesta, entre comillas, del precio del pool. Si está a tu favor, no vas a tener que liquidar en contra. Si está en contra, vas a tener que liquidar. Y ahí estará ya el factor de esa contraparte para que por detrás se vaya cerrando pues, contratos con terceros. Entonces ahí sí que es cierto que la calidad crediticia que tenga esa contraparte, yo creo que va a jugar un factor mayor de cara a determinar por la parte de los bancos la financiabilidad o no, ¿no? Porque al final estamos jugando con que si no sabes si por detrás está, entre comillas, macheado o que por detrás tiene contrapartes que puedan asumir esa responsabilidad, pues te tienes que fiar en la capacidad del balance de ese ¿no? Por lo tanto, yo creo que los dos son financiables. Y el PPA ideal, pues no sé si existe, ¿no? Porque te diría el Estado alemán, pero que tampoco sería así, ¿no? O sea, no, yo creo que ambos son trabajables y ambos tienen su parte positiva y sus aspectos negativos. Muchas gracias. Ok, ¿creéis necesaria la celebración de subastas, teniendo en cuenta que ahora mismo la eólica y la fotovoltaica son competitivas? Esta es una pregunta buenísima, Samuel, gracias por enviarla. ¿Qué os parece? ¿Os mojáis o os no os mojáis? Bueno, yo sí que me mojo, o sea, no tengo problema. A ver, la subasta tiene una ventaja y un inconveniente, ¿no? O sea, en primer lugar, subastas como las que se han hecho hasta ahora en España, nosotros hemos ganado subastas en Chile, nos hemos ganado subastas en México, nos hemos presentado subastas en varios países del mundo. Y ahí cuando dicen, ¿y por qué no te presentaste en España? Yo no tengo, digo, porque no la entendí.
O sea, porque no, o sea, me la leí 27 veces, me la explicaron 48 y al final, pues todo eran preguntas, todo eran dudas y nosotros nos presentamos a las subastas de España. Ahora sí que parece ser que el enfoque que le van a dar a la nueva convocatoria es distinto, ¿no? O sea, ya va a ser basado en el precio, que es lo que tiene que ser, ¿no? Es decir, yo cuando voy a comprar el pan quiero saber el precio, ¿no? No quiero saber cuál es el porcentaje de amortización que le ha costado al panadero el horno que se ha comprado. O sea, entonces aquí estamos hablando un poquito de eso. A ver, el riesgo de la subasta, es decir, son necesarias en tanto en cuanto hay unos compromisos de energías renovables que cubrir y no está claro que el sector privado, dijéramos, sobre todo por la parte de la demanda, no por la parte de la oferta, sea capaz de hacerlo de manera, de llegar todo lo rápido que hay que llegar, ¿no? Este es el clásico de España que nos ponemos en el último momento y luego ven las prisas y las burbujas, ¿no? Entonces, eso es bueno porque da visibilidad a empresas que quieran invertir en España. El mercado va a ser muy grande, te puedes organizar como empresa, puedes decidir, si hay un calendario de subastas, puedes decir, oye, me voy a esta, voy a ir tanto este año, voy a ir tanto el año que viene. Puedes desarrollar proyectos y invertir dinero en proyectos sabiendo que va a haber distintas subastas a lo que hacer, pero también tiene una parte negativa que es la canibalización. Antes hablamos de la canibalización del apuntamiento, pues de la canibalización de precios, ¿no? Como por ejemplo, pues los hemos visto en Chile o los hemos visto en México, ¿no? Es decir, las subastas al final, pues bueno, pues tienen un componente de especulativo que bueno, pues que eso es labor del ministerio cuando saque las nuevas bases, pues establecer las condiciones para que eso no se produzca, ¿no? Y que cuando haya una oferta en un precio se correspondan con proyectos reales, con costos reales y no con imaginaciones que al final lo que hacen es tirar los precios y lanzar al mercado señales que no son las reales. Pues muchas gracias, pero no me ha quedado claro. Entonces, ¿tenders sí o tenders no? Sí. Sí. Bien hechas, okay. bien hechas, sí. Vale, pues una aquí, yo creo que más para Luis Miguel. Se ha financiado un proyecto fully merchant a través de un banco en España o se financiará pronto. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo puedo decir que BVA no creo que haya financiado en esquema Project Finance un proyecto fully merchant, ¿no? Es lo que comentaba al final. ¿Qué es financiar fully merchant? Si es una financiación pues, basada en el riesgo crediticio del negocio y con apalancamientos razonables, pues históricamente se han venido financiando prácticamente todas las empresas eléctricas, ¿no? Si estamos hablando de una financiación al 70% de apalancamiento, es otra cosa diferente, ¿no? Pues en ese esquema hemos oído que puede haber algún sponsor que ha firmado proyectos fully merchant o que está trabajando con proyectos fully merchant con algunos bancos. Y es un poco lo que comentaba, ahí sí que está el cambio del sector, ¿no? Parece que hay una tendencia de ciertos bancos que están más enfocados en coger más riesgo de mercado, no sé si 100% o con mucho más peso del riesgo de mercado, y con apalancamientos razonablemente altos, pues en torno de 50-60%, quizás más bien 50%, y hay bancos que quizás ese apalancamiento pues es bastante más alto de lo que considerarían un proyecto totalmente de mercado, ¿no? Entonces, bueno, hay jugadores que dicen que lo están cerrando, creo que había alguna financiación que se ha cerrado, pero desde luego que a día de hoy no es masivo. O sea, a día de hoy no sería como para poder sacar esos 40 gigavatios de necesidad que hay para cumplir con los objetivos del 2030, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cambio que también enlazándolo con la otra pregunta que contestaba Carlos está ahí, ¿no? Bueno, subastas sí o subastas no, pues si al final hay capital, tanto de fondos propios como de deuda, para poder llevar a cabo los proyectos fuera de subasta y fully merchant, pues no serán necesarias. Si al final eso no existe, tendrán que ser necesarios. Yo lo veo más por ese también punto de vista, ¿no? Ok, muchas gracias. Voy a hacer una como pregunta semifinal y después otra final porque es que no nos quedamos sin tiempo. Aquí hay no una, sino 2 o 3 preguntas por lo menos, pero 2 así que pueda llover de la lista sobre cambios en esquemas PPA en caso de que haya suficiente almacenamiento. Es decir, cómo cambia el tema del almacenamiento toda la figura, ¿no? En caso de que ya sean plantas CSP o con almacenamiento térmico de otro tipo. Después hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuál es vuestra opinión respecto a la financiación de proyectos renovables con almacenamiento mediante baterías? Y la postura de los reguladores, bueno, la posibilidad de hacerlo con PPA. El almacenamiento es imparable, ¿no? Nos estamos moviendo hacia allí. La pregunta es, ¿cómo veis que esto va a resquebrajar o cambiar o a reestructurar esta tendencia ahora hacia los PPAs? ¿Quién quiere empezar?
Sí, a ver, yo te respondo la parte del almacenamiento. A ver, el almacenamiento yo creo que nos trae dos ventajas, ¿no? Una primera ventaja es, o sea, actualmente todos los países, lo que son las energías renovables son intermitentes en su generación. Entonces, por la intermitencia que tienen un límite en la penetración de la matriz de generación del país. Dependiendo del país, hay países que el límite de intermitentes puede ser un 15% y hay países que puede ser un 45%. Ningún país del mundo se va a atrever, ningún político del mundo va a decir no más renovables porque el sistema no lo aguanta. O sea, eso habrá que regularlo y tendrán que decidir, pues bueno, pues a partir de ahora las renovables cuando se conecten, que ya hay países que lo están haciendo, pues tienen que tener un backup de almacenamiento y tener una consistencia técnica con el código de red para que esto pueda funcionar, ¿no? Eso evidentemente lo que va a hacer que la penetración, a partir de ese mismo momento, la penetración de las renovables en los sistemas en todo el mundo sea infinita. Bueno, infinita no, evidentemente, pueda crecer casi hasta el límite no hasta el 100%, pero bueno, pero subir mucho, ¿no? O doblarse en el peor de los casos. ¿Cómo afecta esto al PPA? Bueno, pues como decíamos antes, en el caso de España, la curva normalmente de los países, sobre todo en España, durante mucho tiempo ha sido la doble joroba, que se llama, ¿no? O sea, es como está muy planita por la noche, por la mañana se empieza a despertar, a mediodía llega a su máximo, cae, y luego por la noche, cuando nos vamos todos a casa y encendemos la televisión y los fuegos y las duchas y tal, pues vuelve a subir hasta el máximo, ¿no? Antes era más marcada, cada vez ahora se va aplanando más por distintas causas, con lo cual la demanda ahora es base load, lo que decíamos antes, es una demanda, el comercializador quiere, o el cliente cada vez más quiere una cantidad de energía fija las 24 horas del día, los 365 días del año. Como decía antes, esto desde un proyecto solar o fotovoltaico, bueno, pues tiene su riesgo, porque necesitas cubrir la parte que vendes, que te sobra, y la parte que te falta cuando no generas. Y con el almacenamiento, pues lo que se podría hacer es reducir los riesgos de este tipo de esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues habría que estudiar y habría que ver que el precio del almacenamiento cubra el valor que le está dando ahora al mercado, la diferencia entre un PPA de curva solar, un PPA produce de curva solar, o un sintético, o un base load. O sea, es decir, ahí hay una diferencia. Entonces, bueno, pues somos capaces de cubrir esa diferencia con almacenamiento, a nivel económico me refiero, ¿no? A nivel técnico seguro. Pero en cuanto a la estructura legal o financiera, yo no le veo mayor tema, ¿no? Lo único que el banco, que ahora nos contará Luis, pues que evidentemente se crea la tecnología que estamos utilizando en el almacenamiento y que, como siempre, que esté suficientemente contrastada. ¿Te lo crees? Totalmente de acuerdo. O sea, al final el almacenamiento dependerá de que esté totalmente contrastado, ¿no? Como puntos positivos, en España se han firmado financiaciones de proyecto con almacenamiento, ¿no? Hemos tenido termosolares con sales de almacenamiento, donde de alguna manera estaban testeadas y, pues bueno, han dado mayor rendimiento, potencialmente dan mayor rendimiento que las termosolares sin sales, ¿no? Y eso ha ocurrido en el pasado, ¿no? Una vez que esté testeado, una vez que se sepa que realmente está funcionando bien ese almacenamiento, pues yo coincido con Carlos, ¿no? Al final el efecto lo tendrá en ese apuntamiento famoso que hemos dicho, ¿no? Si una planta solar puede almacenar y puede seguir vendiendo en horas donde quizás el precio de captura, el capture price, es mayor, pues obtendrá un beneficio, ¿no? Y lo que tendrá que ver que ese beneficio de vender en esas horas, por lo tanto capturar más precio del precio medio, pues ver cuánto le ha costado el almacenamiento, ¿no? Bueno, al final está todo interrelacionado. Si ocurre eso también, ¿dónde va a estar el precio medio? Porque ese precio medio, pues bueno, si todo el mundo ya está ofertando en las mismas horas, pues quizás ese apuntamiento va desapareciendo. Bueno, no sé, son cosas que se tienen que ir desarrollando, ¿no? Quizás es un poco todavía prematuro el ver esto, ¿no? Pero sí que se ha hecho como respuesta, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, las termosolares con las sales. Muchas gracias. Sí, y de hecho ahora estamos viendo incluso proyectos de almacenamiento para plantas de carbón, aunque no te lo creas, para tratar de que tengan un poco más de cuando se necesita y no simplemente todo el día. En fin, hay un poco de todo. No tenemos tiempo para nada más. Te quería preguntar de cara al futuro, pero supongo que lo único que os voy a preguntar es, literalmente, dijiste 40 gigas, pero ¿tú crees que para el 2030 va a haber más o menos de 40 gigas realmente? ¿Vosotros qué creéis? A ver, simplemente dime más o menos. Yo creo que más. Yay, go, yo también. A ver, Luis Miguel.
La verdad es que, sinceramente, todavía es un poco prematuro verlo, ¿no? La verdad es que no lo tengo 100% claro, ¿eh? Yo he escuchado estimaciones desde 30 hasta 50, por lo tanto, bueno, vamos a decir que 40 es el término medio, ¿no? Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros expertos. Luis Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por el hecho de que no has dormido y aún así estás aquí a pie del cañón, sí señor. Ha sido una sesión muy, muy interesante. Hemos tenido mucha gente hoy con nosotros. Muchas gracias también a toda la audiencia y nos vemos en el siguiente porque haremos más, porque claramente hay mucho interés y mucho que hablar todavía. Venga, hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.